Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org. Hola, buenas, mi querida audiencia. Hoy queríamos dar una campanada por hablar con un tema para mí de singular importancia, que es el origen legítimo del poder. Este origen legítimo tuvo varias fases, empezando inicialmente por la guerra. Gobernaba y mandaba el que triunfaba en batalla, y por lo tanto estamos hablando de los orígenes del poder, de la legitimidad, y tenemos un tema que es que cuando esa legitimidad abandonó de una manera clara la violencia, no sé si puedo referirme a los miles de años donde, como bien saben, las victorias en combate eran las que posibilitaban el mando. Tuvimos que inventar culturalmente otras fórmulas de poder. A eso que se le llama legitimación es a lo que nos vamos a referir hoy, porque hubo un cambio muy notable en la legitimación de guerra, que luego tenía que ver esa legitimación basada en la violencia y en la guerra. Hubo un periodo paleolítico donde sin duda nuestras tribus casi eran más que nada violentas, caníbales, cazadoras y recolectores, pero fundamentalmente conozco muchísimos archivos de canibalismo, y perdónenme, pero creo que la verdad nos hace un poquito más libres, o la veracidad nos hace libres, queridos amigos, queridos oyentes. Y esa veracidad dice que tuvimos un periodo de casi 1 millón de años en eso que llaman prehistórico. Histórico significa que hubo fundamentalmente escritura y agricultura y ciudades. Eso que se llama neolítico, nuevas formas de piedras de conservar nuestra tradición biológica y cultural. Ese neolítico fue precedido por un paleolítico donde el poder era fundamentalmente eso que llamamos la ley de la selva, que venimos de esa etapa biológica incuestionable e incontestable, pero donde el poder se establecía fundamentalmente por la violencia. Y después, en la época agrícola, hubo núcleos donde esa legitimación se producía por herencia. Hablo en núcleos, digamos, reducidos, pero esas, digamos, heredades, esas consistencias de poder se enfrentaban a otras. Esas biológicas fue lo que predominó en la época agrícola, hasta que, derivado de nuestras asunciones de conciencia y culturales, intentamos derivar esa legitimidad agresiva, violenta, guerrera y hereditaria hacia otras fórmulas más, llamémosle, lógicas, razonables y pragmáticas incluso. Bueno, pues hoy tenemos a un invitado de lujo que ha intentado descubrir
cuáles fueron los orígenes de esta participación de legitimación de los ciudadanos, de la consecución del poder. ¿Cómo podemos tener una traslación de poder pacífica a través de otras fórmulas que no sean la guerra y, derivados de esa guerra, los herederos de esa guerra que normalmente, como ocurre muchas veces, y nuestro invitado sin duda lo sabrá y lo sabe de sobra, don Francisco La Moneda Díaz, que nos está acompañando, sabrá que esa legitimación biológica de herencia era muy fácilmente replicable con otra guerra y otra violencia que trasladaba, digamos, esa dinastía. Pues hoy estamos hablando del corazón del poder, en el fondo de el origen de la racionalidad del poder. Y nuestro invitado, don Francisco La Moneda Díaz, es un invitado de lujo, porque ha estudiado desde una técnica jurídica e histórica donde surgió ese brote, esa semilla en Occidente, y cuando él refiere a Occidente está sin duda hablando del resto del mundo, que fue aquí donde esa fórmula se basó en las tradiciones griegas y romanas, donde esa fórmula de alcanzar el poder por otros medios que no sean la genética y la violencia, pues lo estudió. Y por lo tanto, nuestro tema hoy en día va a tratar sobre el origen, en este caso ibérico, debemos de estar muy orgullosos, del más antiguo, sí, señor, comprobado por la UNESCO, del más antiguo parlamentarismo mundial. Y hoy tenemos un invitado de lujo, sin duda, no solo por su raigambre jurídica, científica y española, sino iberoamericana. Don Francisco La Moneda Díaz nos va a hablar, entre otras cosas, de esa primera participación, pionera participación del pueblo en las Cortes de León. Y estamos hablando, señores, queridos oyentes, queridos escuchantes, de 1188, mucho antes de la Carta Magna inglesa, de lo que presumen otras culturas, que me parece muy bien. Estamos hablando de 1215. No, yo me refiero a que yo, que soy un ignorante, como dice el otro, cabalgo sobre hombros de gigantes. Y ese gigante jurídico, histórico y de la legitimación es don Francisco La Moneda Díaz, que a su vez ha respaldado lo que otros historiadores hispanos y no hispanos proclamaron. Pero que por eso que llaman algunos, y creo que existe, ya empiezo a creérmelo, la leyenda negra se ha ocultado. La UNESCO reconoció en el 2013, queridos oyentes, que el primer documento que existe, que argumenta y que basa y que está claramente escrito, donde el poder de esa legitimación guerrera, violenta y genética se traslada a la ciudadanía, no a esa élite nobleza, que nos lo explicará muy bien don Francisco La Moneda Díaz. Y por lo tanto yo quisiera introducir en el debate esta primera pregunta. Estimado don Francisco La Moneda Díaz, doctor en Derecho y presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Extremadura y vicepresidente de la Confederación de Academias de Ciencias Jurídicas de Iberoamérica y España. Estimado don Francisco, ¿podría usted aclararnos, entre otros a mí, por qué cree usted que esa primera legitimación y más antiguo parlamentarismo y por lo tanto legitimación inicial y semilla democrática surgió en estas Cortes de León de 1188, de las cuales usted tiene un libro magnífico? ¿Podría usted introducirnos en esa temática tan apasionante, don Francisco? Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias, don Javier, por su amable invitación a un tema tan interesante, ¿no? Bueno, efectivamente nos encontramos con una cuestión que es bastante desconocida y sin embargo es de notoria importancia.
y no porque yo ni mucho menos la haya descubierto en absoluto. O sea, que alguno me dice, bueno, esto que usted habla por primera vez. No, de esto se viene hablando hace siglos, ¿eh? O sea que, y de hecho hay estudios reputadísimos sobre este tema y de una enorme solvencia. Ahora, bien es cierto que el acontecimiento histórico como tal, podemos decir que no se le ha dado la relevancia que merece. Y es de una relevancia enorme porque, como usted muy bien ha dicho, es la primera vez que el pueblo, los ciudadanos, entran en unas cortes. Es decir, las cortes, hay que entenderlas en la época de la Edad Media, no tienen nada que ver con las actuales cortes o los actuales parlamentos, pero sí son el inicio, es decir, es el nacimiento de esa institución, ¿no? Las cortes en la Edad Media eran estamentales, es decir, estaban los dos estados, el estado del clero y el estado noble. La primera vez que entra el estado del pueblo, de los ciudadanos, es en las Cortes de León de 1188. Y esto es importante no solamente por el hecho de que es la primera vez que pisan un lugar donde se van a tomar importantes decisiones y ellos van a ser parte de ella, sino porque además en esas Cortes de 1188 de León se declaran derechos fundamentales que hoy todavía consagran, que hoy, a Dios gracias, consagran nuestras constituciones y lógicamente han ido desarrollándose con una mayor profusión que entonces, ¿no? Pero principios como el de inviolabilidad del domicilio o el principio de garantía de derecho de defensa, derechos para la mujer, de forma incipiente el principio de presunción de inocencia, todo eso está en las Cortes de León de 1188. Y hay que decir más, es decir, en las Cortes de León lo que se hace es que se recoge a su vez lo que ya había declarado el Fuero de León del año 1017, estamos hablando de 170 años antes de las propias Cortes de León. El Fuero de León de Alfonso V concede ya una serie de derechos que son verdaderamente modernísimos para la época y que incluso hoy día hay países que, a pesar de estar en el siglo XXI, desconocen. Aquí nos hemos encontrado siempre con el mismo problema, es decir, la sumisión cultural, siempre el complejo de inferioridad respecto de otras culturas, otros sistemas legislativos como el anglosajón, y bueno, pues no sé, esto es una realidad más que conocida. Hay un autor español, pero que vivió muchos años, vivió sus últimos días en Argentina, como fue don Claudio Sánchez Albornoz, ¿no?, que fue catedrático de historia allí en aquellas importantes universidades, tanto la universidad, la de Argentina, con la de Buenos Aires, como la de Córdoba, de Argentina, y ya lo destacaba hace un siglo, ¿no? Es decir, esto es de una trascendencia histórica monumental y, sin embargo, es bastante desconocido, ¿no? Autores anteriores, por supuesto, y autores extraordinarios que han venido destacándolo después. Sobre todo, el hecho de que la Carta Magna de Inglaterra de 1215 viene apareciendo desde el punto de vista histórico como el nacimiento de la democracia, el nacimiento de nuestras libertades, como el principio de los parlamentos, cuando eso es un absoluto mito. Es decir, nada de eso ocurrió en 1215 y basta bucear un poco en la historia de aquello y ver dónde aquello se tuvo lugar para darse cuenta, sobre todo el texto, recoger preceptos para darse cuenta que no tiene nada que ver con lo que allí se dice. Es decir, aquello fue un poco con el nombramiento de un arzobispo que consigue después la propia aristocracia unas prerrogativas para ellos mismos, porque detienen al rey antes de llegar al Palacio de Windsor, al Castillo de Windsor, a 4 kilómetros, en mitad de un prado, rodeado del río y de unos cuantos aristócratas, y consigue unos privilegios para ellos mismos. Ahí, primero, no hay presencia de ciudadanos. Segundo, ahí no se declaran derechos del rango y de la categoría que se declaran en León 32 años antes. Y después hay que tener en cuenta que esto se hace bajo coacción.
Tanto es así que 2 semanas más tarde el propio rey abjura de esta declaración y de esta firma de la famosa Carta Magna, porque considera que es nula y no tiene valor ninguno. Y eso provocará después sucesivas, podemos entrar después ahí si usted quiere, sucesivas guerras con los varones, hasta 3 guerras civiles. Están en guerras entre 60 y 70 años, precisamente porque se retrata haber reconocido una serie de derechos que él no consideraba. Ahí no hay ciudadanos ninguno, no hay pueblo ninguno, y no tiene nada que ver con lo que se declara en León a instancia de Alfonso IX. Pues me parece interesantísimo, y hoy tenemos, incluso un parlasureño, que es, digamos, pues el representante, fue durante 2 legislaturas, Humberto Benedetto, representante del Parlasur. Pero antes de pasar la palabra a varias personas que tenemos en el ámbito iberoamericano, estimado don Francisco La Moneda, me atrevería a decirle: el contexto histórico de las Cortes de León de 1188 se me antoja, como usted describió en varias entrevistas, muy problemático, porque Alfonso IX es hijo de Fernando II de León y Urraca de Portugal. Ya estábamos uniéndonos iberoamericanamente, quiero decir, las semillas de esta iberofonía. Y ese matrimonio, que fue anulado por el Papa Alejandro III, derivó en problemas, digamos, incluso combativos, pero a su vez se había, digamos, estancado la reconquista con los musulmanes y tenían problemas los de León con los castellanos. Yo quisiera que refiriera ese contexto histórico que nos lleva probablemente a esas Cortes de León, donde no solo se incorpora la nobleza, sino en un aspecto, quisiera que lo comparara con la Carta Magna, de una manera mucho más emblemática y establecida en San Isidoro, en la capilla. Se establece un pacto en la colegiata, digamos, de San Isidoro, perdóneme mi desconocimiento, que se establece un pleno extraordinario con los que usted llama ciudadanos o la base popular, electa, por supuesto. ¿Podría explicarnos, si me permite, don Humberto, antes de que le haga la pregunta, ese contexto histórico para nuestros oyentes, estimado don Francisco La Moneda? Sí, es muy interesante el tema que toca, porque este tema es clave. Es decir, cuando nosotros decimos que no tiene nada que ver la Carta Magna, que el verdadero origen son las Cortes de León de 1188, esto no se trata de entrar en ridículas y pueriles rivalidades históricas, ni entre países, ni entre historias de unos de otros. Es decir, esto naturalmente cada uno obedece al contexto histórico en el que se producen los hechos, ¿no? Es decir, por eso uno no es ni mejor ni peor, porque cada uno tiene y vive un contexto distinto. En aquella época el contexto de Inglaterra no tiene absolutamente nada que ver con el contexto que vive el Reino de León, que está en una permanente cruzada que tiene en su propio territorio, y en el que además se da una circunstancia que es la existencia desde hace 300 años ya de Alfonso II el Casto del Camino de Santiago. Entonces, aquí se dan varias circunstancias. De una parte está en pleno proceso de la Reconquista, de otra parte nos encontramos con que la mayor autopista cultural, comercial, turística, podemos decir, entonces no se utilizaba el turismo, pero quiero decir, de paso de personas que existían en Europa, estaban Parece que tenemos un problema, ¿no?, con la conexión, estimado Gilson. Don Francisco, a lo mejor ha tocado algún instrumento o ha perdido la conexión. Todo esto va a dar lugar de la época. Por otra parte, yo respecto a eso, sí quiero señalar una cosa. Hay muchas teorías de cuál es la entrada de los ciudadanos. Una de ellas, sin duda, es el hecho de que cuando Alfonso IX, cuando muere su padre Fernando II, cuando muere en el año 1188, Alfonso IX no ha cumplido todavía ni siquiera los 16 años. Le disputa el trono su madrastra, no digo su hermanastro, pero digo su madrastra, que es la que está detrás de su hermanastro, realmente, que se llama Sancho, que es el que pretende ser el legítimo, aunque era más pequeño que él. El primer matrimonio de Urraca con Urraca de Portugal, como usted bien ha dicho, Fernando II se casa con Urraca de Portugal y Alfonso nace en 1171.
Hay que tener en cuenta que sus padres estaban casados desde 1165. Posteriormente, por cuestiones en las que no vamos a entrar, como era el tema de las dispensas papales, que era una cuestión puramente relacionada pues con las presiones entre los distintos reinos, 10 años después del matrimonio, declara el Papa que no habíamos tenido la oportuna dispensa. Hay que decir que eran parientes en quinto grado, es decir, que no estamos hablando de que fueran primos hermanos. Alfonso Alfonso se une a una persona que es Urraca López de Haro. No hay constancia ni siquiera de que estuvieran casados, y tiene este hijo que se llama Sancho. Bueno, pues esta Urraca pretende que su hijo, a la muerte de su marido y padre Alfonso IX y de Sancho, Fernando II, que sea el que herede el trono. Verdaderamente carecía de legitimidad porque no hay constancia de que estuvieran casados. En segundo lugar, es más pequeño que el otro, y el otro naturalmente había estado durante bastantes años nacido siendo legítimo, es decir, y la nobleza de aquella época y todo el pueblo estaba con Alfonso IX. Alfonso IX, desde su palacio real, que estaba entonces adosado a la colegiata de San Isidoro, es el que abre las puertas. Algunos autores dicen que era para reforzar su legitimidad. Hay distintas teorías. Vamos a ver. No hay que olvidar que la figura del ciudadano, de los ciudadanos del pueblo, va a servir de contrapeso al poder enorme que tenía el clero y que tenía la nobleza. El rey se convierte en el primer aliado del pueblo, en el primer aliado de los ciudadanos. Y no hay que olvidar un elemento trascendentalísimo en todo esto, que es la importancia de los concejos. Los concejos, lo que serían posteriormente los municipios, los ayuntamientos con sus municipios, serán la clave de la democracia en la Edad Media. Es decir, eran puramente asamblearios, y allí realmente se ejercía la verdadera democracia, como dice Sánchez Albornoz. Es decir, que los concejos sí van a tener una importancia brutal. No hay que olvidar que además en aquella época se vive una auténtica sociedad de fronteras, con los territorios ocupados por los musulmanes o pendientes de reconquistar. Una sociedad de fronteras que se caracterizaba por una menor señorialización, la existencia de una caballería, incluso de villanos organizados por las propias milicias de esos concejos, que eran incipientes municipios, y que ya vienen siendo desde el siglo X en las zonas turlonesas verdaderos gérmenes, como decía, de democracia. Aquí nos encontramos, don Javier, con una burguesía naciente. Aquí hay que olvidarse del término de burguesía que aparece de una clase social acomodada en el siglo XIX. No tiene nada que ver. Burguesía viene de burgo, que eran las pequeñas ciudades, y no hay que relacionarlo para nada con lo que tendrá el sentido que tendrá 7 siglos después. Estamos hablando de un concepto medieval que hace alusión al burgo como sinónimo de ciudad, a diferencia de las aldeas, por la actividad económica no ligada necesariamente al cultivo de la tierra, sino precisamente a un comercio emergente. Como decía, no podemos olvidar el Camino de Santiago, que atraviesa todo el norte de España, desde Roncesvalles, junto a la frontera con Francia, hasta el extremo noroeste de la península, que es Galicia, y que será el lugar de peregrinación de cientos de miles de personas, convirtiéndose en uno de los lugares más sagrados de toda la cristiandad, ya desde, como decía, la época de Alfonso II. Estamos hablando del año 834. Este camino internacional estará lleno de peregrinos que vendrán de todas partes de Europa, y es, como decía, una verdadera autopista religiosa, pero también cultural, económica, social. Pues alrededor de todo ese trasiego permanente de peregrinos va a surgir un extraordinario intercambio cultural, como puede imaginarse, de gente venida de todas partes del norte, ¿no? Y con ello un floreciente comercio que viene de fuera y que discurre a lo largo y extenso de este camino de casi 800 kilómetros, atravesando aldeas, villas, ciudades, la mayor parte de ellas de forma permanente durante todas las épocas del año. Estamos hablando de peregrinos que necesitan lugares donde dormir y qué comer, y para atender esas necesidades de estos miles de personas que atraviesan el norte de España hacen falta provisiones de todo tipo, y la necesidad además de proveer también todo ello vía comercio y transporte de otras zonas para atender estas exigencias diarias. Por otra parte, también continúa la labor de la reconquista hacia el sureste y suroeste.
y el estado permanente de preparación y alarma de los ciudadanos, el paso de fronteras de distintas culturas, la cristiana, la judía, la musulmana. Van a entrar también cristianos huidos de otras zonas, es decir, refugiados de otras religiones, una creciente inmigración ultrapirenaica que va a buscar también este modelo de burgo, de pequeña ciudad activa. Incluso nos vamos a encontrar que se refugian también judíos huidos por la intransigencia entonces almorávide, todavía no han llegado los almohades. Existe y continúa la necesidad de repoblar los territorios reconquistados. Es decir, entonces nos encontramos con distintos factores. De una parte, la existencia, como decía, de los concejos, a lo que yo le doy, todos los autores de más autoridad que yo, por supuesto, donde le dan una importancia decisiva en este punto. La existencia de derechos ya reconocidos, como he dicho anteriormente, en el Fuero de León, el año 1017, por Alfonso V, antepasado Alfonso IX. La vitalidad de un intercambio, de un camino repleto de actividad comercial, con un intercambio de todo tipo, como he mencionado anteriormente, y el hecho de vivir permanentemente en una sociedad de frontera. Todo esto es evidente que va a dotar de un dinamismo al Reino de León que lo hace singularmente dinámico y especialmente único, especialmente en el ámbito participativo, si queremos llamarlo así, o mercantil o cultural, y consecuencia de lo anterior, de modo el propio ser de entonces es más reivindicativo y celoso en sus derechos y en sus deberes. No estamos ante un pueblo adormecido, feudalizado, de lugares inactivos o mortecinos alejados del mundo, ¿no? Estamos ante una sociedad medieval dinámica en sus concejos. Muchas veces cuando se habla de que la época medieval era una época oscura y era, bueno, nos parecerá a nosotros porque estamos a siglos de ella, pero bueno, como puede que nosotros le parezcamos a nuestros descendientes dentro de varios siglos. O sea, esa consideración no debe ser ridícula porque en muchos extremos es extremadamente novedosa, ¿no? Yo creo que estas consideraciones son fundamentales para tener en cuenta por qué nace eso en León. No tiene nada que ver con el contexto de Inglaterra, en el que después, si quieres, podemos hablar. No quiero extenderme más. Pues muchas gracias por su explicación, sin duda interesantísima, porque en el fondo estábamos tratando de la legitimidad del poder, y que eso tuvo su origen, según su libro, en las Cortes de León de 1188. Por lo tanto, tenemos el orgullo como cultura iberoamericana e iberófona de, según reconoce la UNESCO, eso es insoslayable y usted lo hablará luego, pues consta científica y documentalmente de que este fue el primer gran ensayo. Por supuesto, estamos hablando de la época actual, no de Grecia ni de Roma, donde, bueno, esto carecía mucho de cierto sentido, donde esa violencia y poder monárquico, repito a nuestra audiencia, hereditario por armas y por hechos bélicos, se trasladó ese sentido del poder. Y tenemos a don Humberto Benedetto, como había anunciado, que siendo un gran integrador de la política de América Latina y un gran corresponsal de Prensa Mercosur y de Radio Mercosur y de los enlaces podcast, enlaces sudamericano, iberoamericano, Humberto, siendo un pilar esencial, creo que tendrá alguna pregunta desde su porteña y bonaerense residencia que hacerle, porque es un hombre de gran capacidad intelectual y política. Dígame, don Humberto, si usted tiene alguna propuesta o suposición. Bueno, sí, por supuesto. ¿Cómo les va? Un gusto poder participar en este enlace iberoamericano y sobre todo con tan importante presencia, la de don Francisco. Yo quería hacerle dos preguntas en una, si es posible. Si pudiéramos trasladar los principios que subyacen en las Cortes de León de 1188 al contexto político actual. La primera pregunta es: ¿qué lecciones podríamos extraer para fortalecer la democracia representativa? Y la segunda es: sabemos que por lo menos en el ámbito de
de América Latina, los parlamentos no siempre gozan de buena salud o siempre tiene algún espacio político que lo denota. ¿Le pasaba lo mismo a quienes eran parte en 1188 o surgió como algo sumamente importante, como lo es toda representación parlamentaria? Muy bien, muchas gracias, don Humberto. Un placer saludarle. Bueno, empezando por esa segunda pregunta, claro, para los propios ciudadanos en aquella época era algo extremadamente novedoso. Vamos a ver, tampoco podemos, hay algunas personas que no entienden por qué las cortes de entonces eran estamentales y estaba el clero y la nobleza. Hay que tener en cuenta que eran los que habitualmente, los que administraban la fe, que era la que movía aquellas campañas, y otros eran los que guerreaban, que eran los dueños de los ejércitos. Entonces era normal que fueran y que se tuvieran en cuenta para tomar las importantes decisiones que se tomaban en tiempos de guerra. Es decir, esto no nace así, esto nace el rey, que en principio en las monarquías visigodas era electivo el nombramiento, después ya pasa a ser hereditario principalmente a través de Leovigildo, a partir de Leovigildo. Pues este tipo de personas eran los que formaban la corte, por eso se llamaba el aula regia, ¿no? Después se llamaba curia regia, las personas que eran la corte, los consejeros, los asesores del rey, y eran pues normalmente las personas que he dicho, pues del ámbito de la nobleza, del ámbito de su proximidad y del ámbito de la iglesia. Esto ya después se va a ampliar ese grupo de personas y va a ser como unas cortes con 2 estamentos, y entonces todo es un proceso. Entonces cuando entran los ciudadanos, el pueblo, además en este caso las cortes eran elegidos por los concejos, lo dice 4 veces el decreto, los decretas que se llama de las Cortes de León, dice ciudadanos electis civibus, ciudadanos elegidos por los concejos, que eran entonces procuradores, que se llamaban los procuradores, eran los representantes. Después aparece el término diputado, aparece ya en la Revolución Francesa. Bien, pues entonces claro, no había lo que usted me comenta, ¿no? A Dios gracias, en aquella época eso no existe, entre otras cosas por la novedad que supone la entrada de los ciudadanos en aquello. Respecto a lo que me comenta de los derechos, mire, puedo decirles que, bueno, antes de nada quiero hacer un paréntesis importantísimo, que como lo ha dicho perfectamente usted, don Javier Pertierra, es fundamental destacar que esta importancia la tiene con carácter histórico y está reconocida por la UNESCO como la cuna del parlamentarismo. Es decir, esto no es un grupo de estudiosos que nos haya dado por decir algo nuevo, sino que esto es algo que después pueden imaginarse la cantidad de filtros que esto pasa por un organismo internacional como la UNESCO, con la presión de tantos países, entre otros del ámbito anglosajón, y a pesar de eso se llega a declarar efectivamente que esta es la cuna del parlamentarismo. Dicho lo cual, lo importante no es ya solo que entran los ciudadanos, que ya de por sí lo hace como cuna del parlamentarismo, sino los derechos que ahí se declaran. Iba a contestar a su pregunta, don Humberto. Mire, allí hay derechos que se declaran que son, como por ejemplo, unas garantías procesales que hay países que hoy día todavía no tienen. Es decir, garantías procesales que hablan de que hace falta, para cuando a uno lo denuncien, el que vaya a denunciarlo tiene que decir quién lo denuncie y tiene que haber pruebas para que se abra un proceso penal. Y para que ese proceso penal, si no hay pruebas, dice el rey que a esa persona se le imponga la misma pena que el otro pretendía cuando la denunció. Una vez que esa persona que existan pruebas, entonces será cuando podrá empezar a tener su correspondiente proceso penal con una defensa, porque tiene derecho a una defensa. Pero para ello hay que citarlo por carta. Fíjese, o sea, allí no basta que vayan unos guardias a detener a esa persona y llevarlo ante la autoridad. No, hay que citarlo por carta. Dice, ningún ciudadano puede ser juzgado ni condenado por un delito que no ha sido acusado. Es decir, este es el principio y el pilar fundamental del principio acusatorio, de la base de la tutela judicial efectiva y el verdadero comienzo de lo que será posteriormente una de las grandes conquistas, que es el principio de presunción de inocencia, que está aquí ya apuntado, y además de forma clarísima, ¿no? Esto lo tienen ustedes en muchas declaraciones de países que no voy a mencionar, porque tampoco podemos dedicarnos a decir todos los artículos de todas las constituciones de Iberoamérica que lo consagran, ¿no?
Después tenemos otros derechos muy importantes, como es el hecho, por ejemplo, de que, fíjense, en aquella época la guerra, a nosotros hoy nos parece que esto es algo, bueno, pues como más raro, ¿no? Estar en guerra, bueno, hoy día no podemos decir esto con la guerra que estamos viendo, pero bueno, que el verse involucrado en una guerra, entonces que se vivía en permanente estado de guerra, ¿no? Bueno, pues especialmente en España, que estaba en Reconquista también, no ya con las cruzadas y las guerras entre los países o reinos colindantes, sino estaba en plena Reconquista, o como en aquella época se decía por las bulas papales, estaba en plena cruzada. Bueno, pues el derecho a declarar la guerra y acordar la paz, el rey se obliga a necesitar el acuerdo de las Cortes para declararlo. Esto tardará 602 años la Asamblea Francesa en declararlo, ¿no? Nos encontramos con el principio de inviolabilidad del domicilio. Bueno, esto es algo que también saben ustedes que está, bueno, estamos viendo países que no están, que están saltando la torera todo esto, ¿no? La prohibición de la justicia privada, es decir, ¿no? Antes se tomaba la justicia por sus manos. Si uno le debía dinero, bueno, pues cogía sus propiedades, las propiedades de este, o tomaba las posesiones como estimara oportuno. Esto se prohíbe de forma clara y se establece una clarísima administración de la justicia. Pero es más, se establecen hasta penas para los jueces cuando no actúan con rectitud, o deniegan la justicia, o demoran maliciosamente aquella, ¿no? Por supuesto, aparece por vez primera el tribunal de primera instancia. Voy a la segunda instancia, es decir, recurrir en apelación. Bueno, esto y más cosas son las que se vienen reconociendo como derechos fundamentales. Pero no hay que olvidar que lo primero que hace estas Cortes de León es también declarar vigente el Fuero de León, que tiene mucha importancia, porque el Fuero de León no es otra cosa que el reconocimiento, que se habla tanto de esto. Bueno, pues esto empieza en el Fuero de León. De hecho, fíjense ustedes que la primera vez que existe una reina titular del reino, no la mujer del rey, no, reina titular del reino, Urraca, hace 1000 años exactamente, la reina Urraca de León, ¿no? Hija de Alfonso VI de León. Esta señora es reina por derecho propio, aunque sea mujer, porque tiene derecho a reinar según las leyes del reino de León, ¿no? Y sabemos que usted está apurado de horario, y siento muchísimo que este programa tal vez deberíamos de repetirlo le propongo tratar el tema de la PEPA, de la Constitución que nos unió a los españoles de los dos hemisferios, o tal vez usted, que es un erudito, un parlamento española, al mundo iberoamericano, con todas esas problemáticas de el ámbito anglosajón, digamos, intentando, pues bueno, éramos la potencia mundial, e intentando, junto con el francés y otros, desvirtuarnos. En cualquier caso, se trata de tender puentes, y por lo tanto, desde otro acento maravilloso, el acento de lo que fue en su época el virreinato de la Nueva Granada, desde 1717, me parece que fue Felipe V, que es Colombia, le llaman ahora los eslogans de publicidad nacional, le llaman a Colombia el país de la belleza, y yo creo que es el país más bello, porque tengo ahí a Carlos Castañeda, que es un fenómeno, y por lo tanto le quiero hacer otras preguntas con otros acentos, que de eso se trata en Enlace Iberoamericano. Vamos a ver qué dice don Carlos Castañeda, siempre tan agudo. Dígame, don Carlos. Gracias, mi querido Javi, el conductor de este maravilloso programa como es Enlace Iberoamericano. Yo en Colombia aún persiste la lluvia, bueno, para llenar esos embalses que nos hacen falta, y para que no haya racionamiento de luz, como algunos indican. Aquí en Colombia sí persiste que esos embalses estén vacíos. Javi, un gran invitado para hoy, te felicito, el doctor Francisco La Moneda Díaz, un ilustre abogado, un intelectual de mucho prestigio, el doctor Francisco, abogado y profesor del Derecho Civil en la Universidad de Extremadura, un destacado académico con más de 50 publicaciones, imagínense, y amplia experiencia en docencia, en investigación, reconocido como académico de honor por diversas instituciones.
ha cofundado el Instituto Español de Mediación y Arbitraje y coordinado programas pioneros en derecho de consumo. Su despacho, La Moneda Abogados, recibió en el 2016 ese premio que se llama Premio de Ley en 2016. Hago esa reseña, aunque ya usted tal vez la hizo, mi querido Javi, pero es necesario para aquí, para los colombianos, tener esa reseña con ese gran ilustre invitado que tiene usted hoy. Pues le tengo una pregunta al doctor Francisco. Como dicen aquí en Colombia, doctor, usted es un campeón. Mi pregunta, respetado doctor, es ¿cuál es el principal objetivo de la Confederación de Academias de Ciencias Jurídicas de Iberoamérica y España, y cómo contribuye al fortalecimiento de los lazos académicos y culturales entre los países de nuestra región? Esa es una pregunta, digamos, clave para mí, porque nos permite a mí, y perdóname en primera persona, a los oyentes y a mí más que todo, conocer la misión general de la Confederación y su impacto en el ámbito jurídico iberoamericano. Doctor, un fuerte abrazo desde Colombia. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Francisco, dígame. Muy bien, dígame. Sí. Porque le he comentado a nuestros oyentes que usted es, además de el escritor sobre el origen, digamos, de la participación del pueblo en las Cortes de León, ese origen parlamentario, usted es, repito y reitero a nuestra audiencia, que es a la que nos debemos, pues que usted es vicepresidente de la Confederación de Academias de Ciencias Jurídicas de Iberoamérica y España, corríjame, y presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Viene muy a cuento esta pregunta, creo, y creo que podíamos valorar esa postura porque es más actual y pragmática, aunque lo histórico sin duda nos es muy interesante. Dígame, don Francisco, lo que considero oportuno. Pues muchísimas gracias, agradezco la pregunta porque precisamente es muy importante, de hecho, de que todas las academias jurídicas, es decir, en todos los países, en España se llama Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Después, en las distintas regiones de España también existen, pues con esta denominación, pero ya perteneciente a cada región o comunidad autónoma. Y después, en los países iberoamericanos, en todos los países existe una con distintas denominaciones. En algunos casos se llama Academia de Ciencias Jurídicas y Morales, por ejemplo, en Chile, Academia de Ciencias Jurídicas sin más en otros países. En Argentina hay dos, está la de Buenos Aires y está la de Córdoba. Existen dos también en Brasil, existen en Colombia, existen en todos los países. Entonces, bueno, pues lo que se hizo hace más de 25 años fue confederar todas estas academias, porque todas tienen un interés común y una raíz común. No hay que olvidar las raíces que tenemos comunes y, por supuesto, tantísimas cosas, entre otras, precisamente, este antepasado de todos los que estamos aquí, de todos los oyentes de hoy, que son las Cortes de León, que son antepasados hispanos, del que tenemos que sentirnos muy orgullosos. Bueno, pues hay que tener en cuenta que el derecho regula las relaciones sociales. Yo siempre digo a mis alumnos que esto es como estar hablando de medicina. Es decir, cuando aparecen enfermedades, la medicina es la que viene a solucionarla. Existe la medicina preventiva, la medicina después curativa, paliativa. Bueno, pues el derecho pasa exactamente igual. Es decir, la enfermedad social es el conflicto, las tensiones, la falta de la suficiente armonía, de convivencia. Es decir, el derecho viene a prevenir y en algunos casos posteriormente a solucionar eso. Y naturalmente, cuando todos nos confederamos en todas estas academias, lo que hacemos son seminarios, hacemos
reflexiones conjuntas de cómo ir perfeccionando en ese tan difícil camino de la convivencia. Y naturalmente teniendo en cuenta las importantísimas raíces comunes que tenemos, que proceden fundamentalmente de la filosofía griega, del derecho romano y del humanismo cristiano. Esos son los 3 pilares básicos de todo lo que es el compendio del derecho hispano, del que todos participamos y que tiene una riqueza y una vitalidad verdaderamente desbordante. Por tanto, no pueden ustedes hacerse una idea de lo que uno aprende cuando está con otros compañeros de distintos países y teniendo en cuenta la complejidad cada día mayor de todos los procesos, de todos los problemas que van siendo también distintos, también con las nuevas tecnologías y con todo lo que se va suscitando, y cómo nos ayudamos y cómo lo hacemos también indudablemente mirando al bien de esa sociedad para la que estamos a su servicio, ¿no? Por eso es tan importante y quiero felicitarle por este programa, porque todo esto ayuda a conocer nuestra historia, a conocer la cantidad de gente como ustedes que están dedicados a intentar que la sociedad vaya cada vez mejor y sobre todo que es necesario que nos demos cuenta que somos una unidad iberoamericana y que participamos no solo de una lengua, de unas raíces, de una cultura, sino también de un derecho común. Pues tiene usted razón, hay unas enormes vinculaciones, nexos, que hacen que me atreva ante su autoridad y su humildad a descubrir creo que la cultura está llamada a un renacimiento, a una reconquista cultural y ideológica, que es la cultura iberoamericana, iberófona o hispanoamericana, que tiene sus peculiaridades, pero que creo que el siglo XXI es el gran relanzamiento, el gran reconocimiento de esta cultura magnífica que hace que estemos enlazados en la época de la sociedad de la información, gente como las personas que las nuevas tecnologías permiten actuar y reconocernos con un sentimiento de unidad, de fraternidad. Creo que nuestra cultura, que por diversos motivos se desintegró en 23, y si unimos la lusofonía en 30 y tantos países, que también hay países africanos como Cabo Verde, Angola, Mozambique, asiáticos que deben de ser reincorporados a esta magnífica cultura, Timor Oriental, Filipinas, que nos recuerdan lo que fuimos y que busquemos el futuro en nuestras semillas. Creo que eso es un mensaje que dio Draghi a la Unión Europea y creo que nosotros debemos de recogerlo. Creo que las alas siempre vienen de las raíces, aunque parezca una tautología paradójica, realmente un extraño comparación, una extraña utopía. Volemos, hagamos que nuestras raíces vuelen. Esa es la gran oportunidad y reto, porque sí, los chinos son un solo país y son 1.200 millones de habitantes, pero tienen un alfabeto realmente diabólico. Un hombre culto tiene que reconocer más de 2.000 y pico caracteres para ser medianamente, repito, culto. De verdad, un culto de verdad tiene que conocer 10.000. Nosotros con 28 nos arreglamos. Y lo que usted dice, y perdóneme el enrolle, porque creo que me está emocionando mucho su sensibilidad, don Francisco La Moneda Díaz, y esperamos a ahondar en otros temas que tienen que ver con ese parlamentarismo tan esencial y que perdimos también nuestro camino, pero lo estamos recuperando con gente como usted, don Francisco La Moneda. Yo me atrevería ahora, si me permite, a una voz femenina, a decir a nuestra Roma Moreira. Es una escritora, llamémosle poetisa de la perla del Pacífico de Guayaquil, que quiere hacer una pregunta y que ese es el tono que usted merece, y sé que vamos apuraditos y me temo que vamos a tener que repetir alguna entrevista con usted y alguno como presidente de la Confederación de Administraciones de Ciencia Jurídica.
Dígame, doña Romna, ¿qué tiene usted que comentarnos que levanta la patita virtual? ¿Cómo están? Buenos días, corresponsales, señor director de Prensa Mercosur. Un gusto saludarlas. Estoy desde Guayaquil, Ecuador. Muchísimas gracias por la invitación y bienvenido al doctor Francisco La Moneda Díaz a este nuevo podcast. Quería hacerle una de las preguntas que me parece interesante para nosotras las mujeres, saber qué papel jugaron las mujeres en la época de las Cortes de León y si tenían reconocidos derechos asimilables a la época. Esa sería mi pregunta. Bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo están? Buenos días. Pues perdóneme, doctor, pero este es desde Guayaquil un mensaje maravilloso, creo, ¿no? Porque usted también ha reconocido previamente a las Cortes en su escrito y que el primer gran reconocimiento a las féminas pues se dio por esa época. ¿Puede usted hablarnos de eso tan interesante para esta época, aunque también hay que comprender el salto histórico que eso supone? Bueno, como ya he dicho antes, precisamente es en el Fuero de León del 2017, donde se conceden unos derechos a la mujer, entre otros, uno muy importante, que es el derecho a heredar. Y después hay otro también que es curioso, que es que, como decía anteriormente, el derecho a recibir el reino y a recibir los títulos y honores. Es decir, todo esto que no es anecdótico, todo esto tiene un carácter trascendental en lo que es la historia del derecho, ¿no? También había una cosa curiosa que era el derecho a la alistamiento, o sea, la obligación de alistarse los hombres, salvo los recién casados, porque tenían la obligación de engendrar, es decir, se les respetaba que como hacía falta hijos, como ocurre hoy día en Europa, bueno, pues que no fueran a la guerra, sino fueran, esto lo digo a título puramente anecdótico, ¿no? Pero verdaderamente es la primera vez que la mujer es sujeto de derecho en una legislación. Y esto se ve porque alcanza, no solo porque así se declara, sino que se ve, podría ser una declaración puramente teórica, pero es que lo tenemos en la práctica, que gracias a ello una mujer fue reina y a partir de ahí hubo varias reinas que fueron mujeres titulares, ¿no? Como Isabel la Católica o como es la Isabel de Borbón, Isabel II, ¿no? Pues muchísimas gracias, don Javier, encantado, de verdad. Solo una preguntita última de nuestro director brasileiro. Sé que usted está muy apurado. Un minutito. Don Gilson Carmini, tenemos también una pregunta de Argentina y es una pena que sé que usted me dijo que tenía otra videoconferencia ahora mismo, ¿verdad? En cualquier caso, ¿nos puede dar un minutito? Y dígame, don Gilson, algo en su maravilloso acento brasileiro. Como está, mi querido doctor Francisco? Un abrazo para usted, ¿no? Y realmente fantástico todo eso. Y la pregunta que yo hago más que todo sería, ¿qué usted cree que faltaría, que ha faltado, ¿no? De leyes desde la creación de la Carta Magna hasta las Cortes de León, y que hoy pudiera estar mejor el tema político y principalmente la integración social, ¿no? Nosotros hemos visto aí algunas violaciones de países sobre la Carta Magna y gostaria que usted nos hablase por lo menos las dos mayores violaciones que se cometieron desde su creación de la Carta Magna, para que los oyentes conozcan. Y muchas gracias por su participación. Fuerte abrazo para usted. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ver, nos creemos que nosotros vivimos en la situación más difícil de todas, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta que aquella situación era bastante más difícil que la nuestra. Estaban en una guerra permanente, estaban en una guerra recuperando un territorio que había sido invadido por otro pueblo, por otra cultura, por otra religión. La gente escaseaba de alimentos, escaseaba de todo, absolutamente, por supuesto, de medios, de recursos, ¿no? Entonces, los derechos humanos eran prácticamente inexistentes. Entonces, la significación de todo esto sobrepasa el alcance que nosotros podemos pergeñar de cualquier idea que nos podamos hacer. Entonces, no tiene nada que ver con los reconocimientos de los derechos que tenemos hoy día. Otra cosa es que se cumplen, porque ya sabemos que se están violando en muchos países de forma flagrante. Es una pena que no tengamos más tiempo, pero verdaderamente, don Javier, tenemos que repetir este programa, ¿eh? Yo estoy dispuesto y me pongo a su entera disposición.
Pues muchas gracias, más que reiterar en el mensaje que usted tiene, que nuestra cultura, la cultura de los hispanohablantes, de los iberófonos, que estuvimos unidos desde Urraca, que se casó con este rey, Urraca de Portugal me refiero, llevamos implícita esa lengua que casi es transponible, trasladable fácilmente, con un mínimo esfuerzo, de la misma manera que hay lenguas en nuestra Españita plural que son similares, como el vasco, el catalán, perdón, el vasco no lo es, el catalán sin duda y el gallego también. El vasco tiene unas raíces realmente singulares, pero bueno, tenemos una sangre de la cultura y del espíritu que es nuestra lengua, y por lo tanto debemos de aprovechar estas tecnologías para recuperar y renacer, reconquistar esta cultura iberoamericana, que nos permitirá sin duda ser la revelación no solo cultural, sino económica, si somos un poquito, digamos, inteligentes y astutos también, del siglo XXI. Somos la cultura del siglo XXI, como lo fue del siglo XX la revelación de China, y del siglo XIX la americana, y del siglo XVIII la anglosajona. Cojamos de nuevo, recuperemos de nuevo, incorporemos de nuevo esas magníficas raíces y les demos alas, porque es una metáfora que sí sirve en esta época de la cloud computing, de la nube, porque debemos de, teniendo esta lengua, impulsar las mejores prácticas para nuestra convivencia y nuestro bienestar. Llegamos a este apasionante programa, que es un recorrido por las Cortes de León de 1188, como hace más de 8 siglos nuestros ancestros ya se las ingeniaban para discutir y debatir y tomar conciencia y decisiones colectivas. ¿Qué nos iba a decir que éramos ya tan modernos culturalmente? Antes que los anglosajones tuvimos este parlamentarismo, y tuvimos antes que los americanos universidades, muchas universidades allende los mares. Antes de que Oxford, antes de que Harvard, ya había universidades en Santo Domingo, en Perú, en México. Éramos la vanguardia y hemos errado un poquito nuestro camino. Nos hemos desviado, es cierto, pero no significa que tengamos que reverdecer laureles, sinceramente, querida audiencia, y agradeciéndonos, agradezco mucho personalmente, nuestro director también lo ha dicho, al profesor La Moneda Díaz, a don Francisco, desentrañando el misterio de este acontecimiento histórico, se impone la legitimación razonable, pacífica, la legitimación parlamentaria, incipientemente democrática. Y a ti, estimado oyente de Prensa Mercosur, de Radio Mercosur, de nuestros podcasts, que hoy por la noche tenemos el podcast hermanos de Enlace Sudamericano, porque también deben integrarse aquí y tender puentes con esta otra orilla occidental, que son nuestras raíces de alfabeto, de Grecia, de Roma, pero también es cierto que incorporamos y nos fusionamos con elementos originarios e indígenas. Nadie puede discutir eso, e incluso nuestra música lo está demostrando con los afros. No hemos sido una cultura no integradora, hemos tenido grandes defectos, no hemos sabido abrazar el cientifismo de la manera que lo hicieron los anglos. Pues bueno, vale, no hemos sabido abrazar tal vez el sistema de mercado bien, pero tenemos unas bases muchísimo más esenciales, que es la cultura de la legitimación del poder, porque hemos tenido siempre una conciencia ética, cultural, moral, indudable, la herencia de todo lo que supone la historia de una humanidad que basada en la dignidad del hombre, basada en la dignidad de la mujer, basada en la equidad y en la justicia. Esa esencia de libertad tiene que, como decía aquel otro sabio, repetir esa historia, pero esta vez no. La primera vez que la historia se repite como una cierta tragedia. Esta vez no lo vamos a hacer como farsa. Esta vez hemos aprendido la lección y no volvemos a cometer los mismos errores. Esta tragedia ni farsa. Vamos a construir una obra de teatro maravillosa que se llama hermandad, que se llama futuro, que se llama cultura, que se llama democracia, que se llama dignidad, y que tampoco vamos a destruir nuestras raíces, simplemente vamos a podar aquellas partes de las ramas que fueron erróneas. Por lo tanto, desde Enlace Iberoamericano agradezco mucho a nuestro invitado, don Francisco La Moneda, que nos haya basado en la declaración de la UNESCO, que somos culturalmente el origen del parlamentarismo, por lo tanto, de la incorporación de una legitimación basada en la razón, en el pueblo, y en la lógica, y en el empirismo, basada en la dignidad
dignidad y no en la violencia y en la superstición. Señores, tenemos una causa: ser la cultura emergente del siglo XXI. Y si alguien me lleva la contraria, que argumente. ¿Cómo no vamos a poder aprovechar esta oportunidad? Necios seríamos, aunque el hombre es el animal que suele tropezar muchas veces en la segunda piedra. Pero creo que desde Prensa Mercosur vamos a intentar que nosotros tropecemos más veces. Muchas gracias y hasta pronto, mi gente. Hasta pronto. Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org.